Para comenzar, vamos a tener la intervención de la doctora Verónica Jaramillo. La doctora nos acompaña desde aquí de Ecuador. Es especialista en medicina de urgencias por parte de la Universidad San Francisco de Quito. Es doctora en medicina y cirugía de la Universidad Central del Ecuador. Posee un diploma superior en desarrollo local y salud de la Universidad Técnica Particular de Loja. De igual manera, es médico tratante de emergencias del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. El tema del día de hoy es ecografía pulmonar. ¿Qué necesito saber en emergencias? Muchas gracias, doctora Jaramillo. Buenas tardes con todos, pues como ya les dijo, mi nombre es Verónica Jaramillo, soy médico especialista en emergencias y trabajo en el área de emergencias del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Es para mí un gusto, pero sobre todo es un gran honor poder compartir con ustedes la tarde de hoy esta charla introductoria para las exposiciones del día de hoy, una charla sobre ecografía pulmonar y qué es lo que debemos saber en emergencias. En realidad, con respecto a la ecografía pulmonar, muchas cosas se han avanzado. eh, Abarcar en una sola exposición todo lo que es ecografía pulmonar, pues es demasiado, es un tema muy amplio, ¿ya? Entonces, Disculpe, no podemos ver su pantalla aún, tal vez si la puede compartir. sí, en esas voy. Gracias. A ver, ya, estamos, ¿no Perfecto, es muchas cierto? gracias. Sí. Entonces, ¿qué necesito saber en emergencias sobre la ecografía pulmonar? Vamos a hacer un poquito de introducción, como les decía. A ver. Este es un óleo, se llama La visita al hospital, es de Luis Jiménez Aranda. Refleja un poquito cómo empezó la práctica de la medicina, ¿sí? Tenemos a un grupo entusiastas de estudiantes, de médicos, que ven atentamente cómo el profesor, cómo el médico tratante utiliza todos sus sentidos para examinar al paciente y correlacionar los hallazgos que encuentra el examen físico con los conocimientos que él tiene y a la vez, además de tratar al paciente, además de llegar a un probable diagnóstico, a la vez tiene la obligación de enseñar a sus alumnos qué es lo que encontró en el paciente, cómo lo encontró, qué escuchó, qué vio. Pero por más que, que pueda explicarlo, a veces nosotros somos seres más objetivos, necesitamos comprobar eso que nos dicen. El fonendoscopio fue una gran ayuda a la práctica médica, entonces ya podíamos escuchar lo que nuestro profesor escuchaba, pero no había modo tal, al menos no en mis épocas, de que podamos ver, ni siquiera el profesor, ni siquiera el médico tratante podía ver lo que está sucediendo internamente en ese momento que examinaba al paciente. Obviamente con los estudios complementarios de diagnóstico como rayos X, ecografía o tomografía, podíamos ver, pero en el momento que estábamos examinando al paciente, nadie, ni siquiera el profesor podía ver lo que estaba sucediendo internamente al paciente. Entonces, llegamos a esto, ¿sí? Esta es la sala de emergencias del hospital donde yo trabajo. Aquí está, prácticamente la base es la misma. Están los estudiantes de pregrado, está el estudiante de posgrado y está el médico tratante a la cabecera. Él es el doctor Ivancito, es nuestro compañero de turno y ya vemos que tenemos las bases las mismas. Hay alguien tomando apuntes, tenemos nuestro fonendoscopio como siempre, pero ya tenemos más ayudas diagnósticas, más ayudas terapéuticas. Hacemos uso de la telemedicina, tenemos monitores y tenemos este aparatito chiquito aquí. Este es nuestro ecógrafo, a la cabecera del paciente crítico, ¿sí? Entonces ya podemos ver lo que nosotros intuimos que está sucediendo dentro del paciente. Ya tenemos una ayuda más al paciente. Ahorita la ecografía, más allá de una herramienta, es parte de la evaluación del paciente, es el quinto elemento en la evaluación del paciente. Ya no es solo inspección, ya no es solo palpación, no es solo percusión ni auscultación, sino también la evaluación complementaria con el ecógrafo, ¿sí? Entonces,
Pero antes de que todo esto suceda, teníamos varios retos que debíamos vencer, debíamos ponernos en el lugar de que no nos tenemos que quedar así, tenemos que avanzar más, ¿sí? Había muchos que eran escépticos sobre el uso del ecógrafo, hay esta gran especialidad que es la imagenología. Nosotros no reemplazamos al imagenólogo, nosotros simplemente utilizamos una parte de la imagenología como complemento a la evaluación de nuestro paciente, ¿sí? El tiempo, a veces decíamos, no, hasta hacerle todo el eco nos demoramos más. No es así. Hay expertos en ecografía que que siempre empezaron de cero. Entonces, vinieron practicando y practicando y pudieron reducir tiempos, ¿sí? Y lo económico, ¿ya? Siempre lo económico, al menos en nuestros países, lo económico va a tener un papel importante en cuanto a la adquisición de equipos, ¿sí? A veces puede ser más caro, pero vamos a ver que eh, con el sustento que nosotros presentamos, en realidad el adquirir un ecógrafo, sea como un hospital de especialidades o inclusive en la práctica particular, el invertir en un ecógrafo, pues es mucho más rentable que invertir en otros recursos, ¿ya? Entonces, ante el escepticismo, ¿a quién tenemos que ver? ¿O quiénes tenemos que ser? Tenemos que ser pioneros. El profesor Lichtenstein nos enseñó eso, nos enseñó a ver más allá de los obstáculos que nos ponían, ¿sí? A mi profesor de imagenología, los textos de imagenología decían que el gran enemigo del ecógrafo era el aire. Las, los textos de semiología, los textos de fisiología, igual, para que una onda de ultrasonido traspase, no debería haber aire, y los pulmones son aire. Pero lo que no tomábamos en cuenta, quizás cuando no veíamos más allá sin el eco, es que si bien los pulmones son órganos aireados, son órganos ricamente vascularizados, que no son solo los pulmones, sino que es una caja torácica, hay un diafragma que nos van a permitir o facilitar el uso del ecógrafo para formar imágenes que puedan representar el pulmón. Los pulmones están junto al corazón, están cerca al vaso, cerca al hígado, que son estructuras que nos permiten el paso de las ondas del ecógrafo y forman, organizan imágenes de tal manera que nosotros podamos inferir cómo está el pulmón en ese momento, ¿sí? Entonces no tenemos que dejarnos limitar por quizás alguna objeción. Tenemos que ser la excepción, tenemos que argumentar, tenemos que buscar una solución que nos permita vencer estos inconvenientes, ¿sí? Al inicio, por ejemplo, cuando yo estaba en mis prácticas de posgrado, no teníamos el eco. Quizás en el tercero o cuarto año empezamos a utilizar el eco, sobre todo para accesos vasculares, y obviamente era un eco que había sido ya desechado por imagenología y ni siquiera fue cedido a emergencias, sino fue cedido a nefrología, y nefrología no lo utilizaba. Entonces, fue una lucha en realidad. Luego nefrología nos quitó el eco, fue una lucha en realidad poder adquirir un eco propio del servicio, ¿sí? Y una vez que teníamos el eco propio ya lo utilizábamos, pero ya veíamos que no solo eran los accesos vasculares, sino era la evaluación complementaria del paciente, como les digo, y también era aprender más, aprender monitoreo hemodinámico, aprender monitoreo pulmonar. Entonces, no había formación de ecografía en ese entonces para los médicos de posgrado, menos aún para los de pregrado. Entonces, yo fui al servicio de ecografía cardíaca
y hablé con la doctora que en ese momento estaba y le dije, quiero aprender ecografía para hacer emergencias. La respuesta fue un rotundo no, porque la ecografía cardíaca es una subespecialidad de cardiología. Entonces, que ella no iba a permitir que aprendiéramos ecocardiografía, porque luego se creen cardiólogos. Entonces, esas ideas no pueden, no pueden existir. Pero afortunadamente fue una persona. Afortunadamente las personas que quieren compartir su conocimiento son más. Encontré otros profesores, encontré compañeros mismo de mi año o de especialidades distintas, en este caso la imagenología. Es muy bonito ver a los chicos del posgrado aprender de imagenología con el eco y ver cómo esos médicos en formación son mucho más expertos que uno, ¿sí? Que ya tiene años de práctica profesional. Entonces, no se trata de quitar el campo a alguien, sino de ayudar al paciente, ¿sí? Ahora hay formación en línea, semipresencial, o presencial, que nos permite, así no hayamos tenido una formación en el pregrado, en el posgrado formal de ecografía, nos permiten aprender, ¿sí? Entonces, no nos dejemos vencer por esas mentalidades que no viene al caso, ¿no es cierto? La imagenología, como les dije, es una especialidad completa. Hay grandes imagenólogos, tienen sus protocolos, tienen subespecialidades en resonancia, tienen subespecialidades en ecografía, tienen intervencionismo. Entonces, la ecografía es una parte pequeñita en realidad de toda la especialidad de imagenología. Entonces, nosotros no vamos a reemplazar al imagenólogo. Nosotros simplemente estamos utilizando una parte de la imagenología para evaluar a nuestro paciente. Entonces, no sé si en los hospitales que ustedes trabajan será lo mismo, pero antes nosotros hacíamos un pedido grande de ecografía, qué tipo de exámenes queríamos, qué tipo de examen queríamos, y teníamos una descripción, un espacio para poner la descripción clínica del paciente, y entonces el médico de imagen hacía el examen solicitado, tratando de ver si es que puede encontrar lo que su cuadro clínico justifica. Ahora ya no es así, ahora ya todo es informático, simplemente se descarga la orden, un código en números, y entonces el médico de imagenología tiene que buscar desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie para ver si es que algo de lo que él encontró en ese estudio puede coincidir con lo que le está sucediendo al paciente y lo que el médico que le está atendiendo a ese paciente eh, está tratando de encontrar o de justificar. Entonces, ahí la famosa frase de los reportes de imagenología, que hay que correlacionar con la clínica del paciente. Y esa es la gran ventaja que nosotros tenemos en cuanto a la ecografía en el paciente crítico. Y en este caso, dos cabezas no piensan mejor que una. En este caso, la cabeza que está evaluando al paciente es la que mejor puede manejar el equipo de ecografía para ver lo que está sucediendo internamente, ¿sí? El tiempo. El tiempo, cuando yo empecé en esto del eco, me parece de hecho hasta ahora muy emocionante, pero en ese tiempo empezando me parecía mucho más, pero me parecía totalmente engorroso. Entonces, primero que teníamos que aprender a manejar el eco, entonces, qué botones cuál transductor necesito, si es que era para procedimiento, tenía que hacer un rastreo ecográfico para hacerlo más precisa posible, luego tenía que vestir el equipo con campos estériles para que no, obviamente no contamine el área donde estaba el paciente y donde se iba a hacer el procedimiento, tenía que ponerme doble guante porque tenía que cubrir el transductor. Entonces, pensaba entre mí, digo, me toca hacer todo esto y ya hubiese hecho el procedimiento de manera anatómica y ya hubiese terminado. Entonces,
Es por la falta de entrenamiento. Tenemos que entrenarnos. Cada vez que nosotros hacemos un procedimiento que examinamos a un paciente con el eco, vamos a ver que en el siguiente vamos a poderlo hacer más fácil, ¿sí? A veces un profesor de ecografía que nos daba clases decía, eh, vienen a mi consulta, a mi dispensario, porque es a mi centro de salud, vienen por un dolor en el ojo y se iban contentos porque yo les hacía un eco del abdomen. Entonces, esa es la manera, tratar de optimizar el tiempo con cada práctica que hacemos y vemos que nos vamos entrenando mucho más, que el examen va a ser más ágil, va a ser en menos tiempo de lo que nos costaba al inicio quizás, ¿ya? Y lo económico, pues ya vemos que en cuanto a económico es mucho más beneficioso adquirir un ecógrafo que adquirir un tomógrafo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya perdimos el eco viejito y pedimos un nuevo eco para nuestra emergencia, nos decían pues simplemente que no hay dinero, que no hay presupuesto. Entonces, pensando, digo, entonces, ¿era acaso más fácil invertir en más económico, más rentable, invertir en un tomógrafo, invertir en placas para tomografía o para rayos X, invertir en un profesional que sea asignado exclusivamente para los estudios de imagen de ecografía, cuando nosotros mismos podemos hacerlo? Entonces, si nos ahorramos todos esos gastos extras y vemos que en realidad más caro no es. Una inversión, por supuesto, como siempre, va a ser una inversión, no es gratis, ¿sí? Entonces, tenemos que ver en los obstáculos las soluciones, ¿sí? Tratar de idear un plan o de al menos cuestionar esas situaciones, ¿sí? Porque a veces no tenemos la solución, pero ¿por qué no se puede hacer? Quizás alguien tenga la respuesta. Quizás alguien como el profesor Lichtenstein, que al inicio ya nos dio eh, la pauta inicial para esto de la ecografía pulmonar, ¿ya? Entonces, evidencias hay varias. Más, más económico, más rápido, más ágil, más dinámico, pero tenemos que entrenarnos. De nada sirve tener un ecógrafo ahí en la emergencia si es que no lo utilizamos, si es que no nos entrenamos. El hecho de que como yo no hayamos recibido quizás una práctica formal continua en nuestros años de pregrado y posgrado, no justifica en esta altura de la vida, con tantos avances, no justifica que no nos formemos, que no sigamos aprendiendo. La medicina es una de las carreras en que el médico siempre tiene que irse formando, siempre tiene que irse entrenando. No puede quedarse con los argumentos previos, no puede quedarse con las bases anticuadas que ya no tienen sustento. Tiene que seguirse actualizando y formando, ¿ya? Entonces, las ventajas, un poquito redundante, las ventajas, pues que el eco se puede utilizar desde la evaluación inicial del paciente. Entonces, es el quinto elemento del examen clínico del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos idealmente que hacerles el eco dentro de la exploración física, utilizar el eco para nuestro paciente, ¿sí? El seguimiento. Ya, una vez que hacemos un examen clínico al paciente, nosotros ya tenemos una idea diagnóstica de lo que puede estar sucediendo con el paciente y entonces tenemos que hacer algo mucho más en emergencia. Tenemos que hacer algo, tenemos que poner vasoactivos, tenemos que realizar procedimientos, cateterizaciones, toracocentesis, tenemos que iniciar ventilación mecánica. Entonces, pero todo eso que estoy haciendo, ¿en realidad está sirviendo de algo o no es así? Tengo que hacer un seguimiento de mi paciente y lo puedo hacer con la ecografía, ¿sí? A veces
No importa que los signos vitales del paciente estén normales, quizás los signos vitales del paciente ya pueden estar inclusive estabilizado el paciente, pero internamente ya hay ciertos datos que la ecografía a nivel de la hemodinamia o a nivel de la respiración ya pueden ser detectados y que a pesar que el paciente esté con signos vitales estables, pues algo hay que modificar. Ya no es necesario ponerle tanto líquidos, quizás es necesario subir los vasoactivos porque el paciente ya se está congestionando el pulmón. Entonces, tenemos que hacer una evaluación continua de la respuesta de nuestro paciente a lo que estamos haciendo y lo podemos hacer mediante ecografía. Es un examen que se puede repetir, ¿sí? Entonces, el paciente estaba bien, no pasaba nada, ya hicimos nuestro manejo y se descompensó. Debemos hacer nuevamente la ecografía. No porque la ecografía primera haya estado mal, necesariamente no, sino porque la condición clínica de mi paciente se modificó. El paciente no es un paciente estático, no es un objeto. El paciente es un objeto vivo, es un objeto dinámico. Entonces, no va a ser el mismo paciente el que ingresó que el paciente a las 2 horas. A veces sí, a veces se modifican eh, radicalmente las condiciones del paciente, se desestabiliza, si no, no fuese emergencias. ¿Sí? Se puede realizar a la cabecera del paciente. Ahora que todo es COVID, no creo que haya una charla que no mencione esta palabra, pero todo es COVID. Sabemos que los pacientes con COVID son obesos. Entonces, el paciente crítico con COVID obeso está ventilado, está con sondas, está con tubos, está con catéteres centrales, conectado a 5, 6, 7 bombas de infusión. Entonces, a ese paciente gordito, con todas esas cosas, tenemos que movilizarlo al tomógrafo. El tomógrafo está a la puerta siguiente. Y aún así es muy complejo movilizarlo. Y si es un paciente pronado, y si es un paciente que está con parámetros ventilatorios altos, desconectar a ese paciente para ponerlo en un ventilador de transporte, para movilizarlo y luego cambiarle de cama, pudo haber estado muy estable, pero todo ese trajín puede otra vez ponerlo en condición más crítica aún, puede desestabilizarlo. Con el eco no. Con el eco nos movemos nosotros. El eco está a la cabecera del paciente, así como estaba en la fotografía inicial. Entonces, el eco es el que se mueve. A veces necesitamos movilizar un poco para ponerlo de lado, para explorar la parte posterior del tórax. Sí, pero no es lo mismo que movilizar ese mismo paciente a otra sala. ¿Sí? Entonces, se lo puede hacer a la cabecera del paciente. La correlación clínica, como se explicó previamente, nadie sabe más del paciente que el médico que está examinando al paciente en ese momento. Uno solo puede encontrar lo que conoce, lo que no conoce no puede encontrarlo, ¿sí? Los procedimientos, nos ayuda para los procedimientos y hablando de los procedimientos, también nos ayuda ahorrando tiempo. ¿Sí? Con el ecógrafo podemos ser más precisos en cuanto a la ubicación de la cateterización o a la punción que debamos realizar. ¿Sí? Nosotros en nuestro hospital, nuestros pacientes, la gran mayoría son pacientes jubilados, son pacientes de edad avanzada o son pacientes como atención de tercer nivel, son pacientes que no son exclusivamente de una patología, sino tienen varias patologías, tienen trastornos de coagulación, son pacientes que toman medicación especial que a veces cuando no tenemos eco, estamos quizás obligados o quizás sujetos a esperar resultados de laboratorio para proceder con las situaciones, con procedimientos invasivos. ¿Ya? Con el eco, esto no es indispensable.
mucho más si se trata de un paciente inestable en que necesitamos actuar de manera más prioritaria. No, el eco nos permite ser más precisos en el sitio en el que vayamos a actuar, en los procedimientos que vayamos a realizar, ¿sí? Y pues la ventaja económica, que también ya se mencionó, es siempre una inversión, pero a la larga, y ni tan a la larga, sino a mediano plazo, no es una inversión que amerite mayor costo que los costos que se invierten en relación a recursos humanos y recursos materiales de otra índole, como las placas, tomógrafos, rayos X y especialistas de imagen. ¿Sí? Entonces, ya por fin sabemos que necesitamos implementar dentro de nuestra práctica clínica la ecografía. Entonces, ¿qué ecógrafo tengo que utilizar? Utilice el ecógrafo que usted pueda manejar. Las bases de los sistemas o de los ecógrafos, de los equipos de ecografía son las mismas. A veces unos tienen para 2 transductores, inclusive para 3 transductores, tienen programas incluidos que les pueden hacer facilitar cálculos que no podría con un ecógrafo básico, pero lo básico está, ¿sí? Entonces, si es que usted tiene un transductor convexo, porque es el que más fácilmente se puede adquirir, no implica que como tengo un ecógrafo con un transductor convexo, yo no puedo hacer ecocardiograma. Quizás no pueda, seguramente no se va a poder medir la fracción de eyección, pero sí se va a poder hacer una valoración cualitativa de lo que es la función cardiológica. Los equipos de ecografía de última generación lo que tienen es más programas que nos permiten hacer valoraciones más cuantitativas que cualitativas, eso sí. Pero si usted puede manejar las bases de la ecografía, si conoce su ecógrafo, cómo es las valoraciones básicas del ecógrafo, puede utilizar el transductor convexo para hacer una evaluación cardíaca cualitativa o para hacer una evaluación pulmonar cualitativa. Entonces, los tipos de transductores que más se utilizan en emergencia, pues está el transductor lineal, ¿sí? El transductor convexo y el transductor lineal corto, o como se llaman habitualmente, el lineal es el transductor vascular, porque es para eso para lo que más se utiliza, para valoración vascular o accesos vasculares. El transductor convexo, convex, pues el transductor abdominal, ¿ya? La diferencia de uno y otro. El lineal, pues, tiene menor penetración hacia abajo, pero justamente por esa menor penetración tiene mucha más resolución, tiene una imagen más nítida, ¿ya? En cambio, el convexo, la ventaja de él es que puede ir más profundo, pero justamente por lo que va más profundo, la nitidez de la imagen se va disminuyendo, ¿ya? Y el lineal corto, el transductor cardíaco, pues tiene una mayor penetración, pero sí, igual que el convexo, se pierde algo cómo es de nitidez en las imágenes. Entonces, si usted puede utilizar cualquiera de estos, si usted, más que poder utilizar, si usted solo dispone de uno o de dos de estos transductores, puede hacer tranquilamente una evaluación ecográfica del paciente crítico, no solo pulmonar, sino del paciente crítico en general, ventilado o no ventilado. Entonces, cualquiera le puede ayudar siempre y cuando sepa cómo es su equipo. Ahorita los equipos tienen Zoom, pueden ser, puede poner filtros, puede modificar las ganancias, puede penetrar más con el transductor, así pierda en calidad de la imagen. Entonces, todo depende cómo lo utiliza el equipo y si es que conoce el equipo, porque si usted está pidiendo un
transductor cardíaco porque solo tiene el convexo, no tiene mucho sentido. Sepa utilizar bien el convexo y verá que hasta que le den el cardíaco, el convexo le sirve tranquilamente. ¿Mm? Entonces, cuando vamos a ecografía pulmonar, tenemos que, como cualquier otro procedimiento de emergencias, tenemos que ser ordenados. Siempre tenemos que tener un método o un orden específico para no perdernos o no saltarnos alguna parte que sea importante. En lo que es la exploración ecográfica pulmonar, se han dividido por lo general en 3 sectores. Un sector anterior, ¿sí? Un sector posterior y un sector lateral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y a esos 3 sectores se los divide a la mitad. Entonces tenemos en total 12 sectores que valorar en la ecografía pulmonar. Ahora, se dice que en cuanto a la exploración, puede ser suficiente con explorar 4 áreas, pero estas áreas van a ser las superiores anteriores y las posteriores basales. ¿Por qué? Por cuestiones de física nada más, ¿sí? El aire va hacia arriba, entonces para valorar eso podemos valorarlo en las áreas que son posteriores y anteriores. Y en cuanto a líquidos y consolidaciones o atelectasias, pues se van hacia atrás y hacia abajo. Entonces podemos tranquilamente explorar las áreas posteriores basales. Entonces tenemos que al menos esas 4 áreas explorar en el paciente que deseamos hacer una ecografía pulmonar. Ahora, la posición del transductor es otra situación que debemos aprender. La posición del transductor tiene que ser una posición perpendicular hacia la pleura. Puede ser cráneo-caudal, una exploración cráneo-caudal, ¿sí? Viendo costilla, espacio intercostal y así bajando, ¿sí? Cada área. O puede ser una posición oblicua, es decir, que nos ubicamos con el transductor justo en el espacio intercostal, obviando las costillas, entonces todo lo que vemos es parénquima pulmonar, ¿ya? Desde la parte central hacia la parte lateral. Y entonces, eso es importante que sepamos que no debemos saltarnos quizás un orden para que seamos metódicos y no se pasen alteraciones que quizás sí estuvieron desde el inicio, pero simplemente no se exploraron. Perdón, Doc, nos quedan unos 5 minutos. Ay, perdón. Entonces, con estas situaciones tenemos esta imagen, tenemos el tejido celular subcutáneo, músculos, costillas y la imagen hiperecogénica que es la pleura, ¿sí? A consecuencia de la presencia de las costillas tenemos la sombra acústica y eso nos da la famosa imagen de murciélago. ¿Ya? El parénquima pulmonar con sus líneas A, que son simplemente las líneas de reverberancia de la pleura. ¿No? Entonces tenemos algunos signos pulmonares principales. El más importante es, a mi consideración de ellos, es el deslizamiento pleural, porque con el deslizamiento pleural, con esta fricción que hay entre las dos pleuras, en la visceral y la parietal, tenemos esta imagen hiperecogénica que va a dar origen al resto de imágenes, en muchas de ellas. La imagen del murciélago que vimos hace poco, el signo de la arena, que es el movimiento, el movimiento que hay, el signo de la playa con la parte superior que es inmóvil, que es correspondiente a la pared torácica, la línea pleural y posteriormente el área en movimiento, que es del parénquima pulmonar, el signo de la estratosfera, que es solamente el código de barras, que eso ya es por ausencia ya de movimiento en las pleuras, y a la vez de esto el punto pulmonar, que es ese punto en que las pleuras se separan,
¿ya? Las líneas A, que son las líneas de reverberancia de la pleura, las líneas B, en cambio, que son prácticamente líneas que reflejan qué tan aireado o no está el pulmón. El signo de la cortina es el deslizamiento que hay de izquierda a derecha de lo que es el parénquima pulmonar, y el signo de la medusa que cuando vemos en los derrames pleurales, ¿ya? Entonces, como decía, las líneas A que se originan a través del deslizamiento, cuando el as llega a la línea pleural y se topa con la línea pleural, y esto se refleja hacia abajo, hacia lo profundo, de manera equidistante, ¿sí? Y nos refleja en lo que es un pulmón seco, un pulmón sano, si es que queremos verlo de otra manera, ¿ya? Y si es que lo ponemos en modo M, ya podemos ver el signo de la playa, ¿sí? La parte fija, la parte móvil y la línea pleural que también es móvil, ¿ya? Las líneas B, en cambio, son líneas, como decíamos, que reflejan una disminución en la aireación del pulmón, ¿sí? Entonces, como hay menos aire, ¿qué hay entonces más? Hay más contenido líquido. Son líneas verticales que se originan en la pleura, ¿sí? Y que van hasta abajo en la imagen de la pantalla. Si son menores a 3, se pueden considerar no patológicas. Si son mayores a 3, o mientras más coalescentes, mientras más gris, mientras más blanco sea el pulmón, mayor patología o mayor compromiso del pulmón, ¿ya? Entonces, en este sentido tenemos, por ejemplo, cuando hay neumotórax, vemos aquí está la línea pleural, ¿sí? Con las líneas A, y vemos el signo de la playa. Cuando no hay movimiento, es decir, una pantalla estática, digamos, tenemos en cambio el signo de la estratosfera, el signo de código de barras. Entonces, eso nos puede hablar de un neumotórax. Pero hay que tener cuidado con esto del signo de la estratosfera, porque en caso de un paciente ventilado puede estar siendo una ventilación selectiva, una intubación selectiva, o puede ser un paciente que está con una telectasia, ¿sí? Entonces hay que ver qué más tiene el paciente, ¿ya? El refuerzo acústico posterior, que es una imagen hiperecogénica que está posterior a un contenido líquido o anecoico, entonces es más hiperecogénico que el resto de la imagen, ¿sí? Esta es una imagen de una punción pulmonar, un poco de líquido, y tenemos el refuerzo acústico posterior. El derrame pleural. Este es el caso de un paciente que llegó a la sala de emergencias de 55 años, fue a un cateterismo electivo, tenía una angina, y durante el procedimiento el paciente presentó hipotensión y dolor torácico. Inmediatamente fue llevado a la sala de emergencias. Obviamente, como ya sabíamos del antecedente del cateterismo, lo que primero se hizo fue rastreo ecocardiográfico. Una vez que se vio que estaban indemnes las paredes y el saco pericárdico y que había un estado hiperdinámico en el corazón, lo siguiente que se fue a valorar fue pleuras y pulmón. Y lo que se vio es lo que está aquí. El paciente tenía un derrame pleural, que como teníamos el antecedente del procedimiento, era sangre. El paciente fue a se colocó el tubo torácico, fue a sala de operaciones, y en menos de una hora ya estuvo resuelto como es su patología. En cuanto al derrame pleural, cuando el líquido ya es un poquito más denso, no tan anecoico, podemos inferir que es un líquido de tipo trasudado, ¿sí? Entonces aquí vemos las pleuras un poquito más gruesas, el contenido un poquito más gris, ¿sí? Y si el paciente ya tiene una patología quizás un poquito más de tiempo, podemos encontrar bridas que pueden ser tabiques, ¿sí? Igual estaríamos hablando de un líquido tipo exudado, ¿ya? En el síndrome alveolo intersticial, aquí podemos ver algunas patologías, pero tenemos varios estadios de compromiso pulmonar. Puede haber casi nada de compromiso, sin una segunda etapa en que tenemos algunas líneas B,
En la tercera etapa tenemos más líneas B confluentes y en la etapa última podemos inclusive encontrar consolidaciones o derrames, tenemos broncograma aéreo dinámico, entonces todo depende de la patología que tenga el paciente. Este es un paciente de nuestra sala de emergencias igual, que vino por sangrado digestivo, que llevó a choque y que necesitó compensación con sangre. Se le hizo la endoscopía, ya no había sangrado activo, pero no podíamos salir de vasoactivos, pero estaba una dosis ínfima de vasoactivos. Entonces, ¿qué se hacía? Como todo el mundo asumía que era hipovolémico, a más de la sangre le ponían bolos y bolos y bolos de cristaloides, pero no podíamos salir de líquidos. Entonces, haciéndole el rastreo ecográfico, vemos que ya tiene más líneas B de lo que se debe permitir, y hay más de 3 líneas B. El paciente ya estaba iniciando con una congestión pulmonar. Sin embargo, ese paciente tenía una excelente saturación, no había signos de dificultad respiratoria. Entonces, eso refleja lo que decíamos antes. El paciente puede estar con signos vitales estables, pero internamente ya hay cambios que nos deben tener con precaución en cuanto a nuestros manejos. Entonces, ¿qué se hizo con el paciente? A veces los estudios nos enseñan que debemos tener paciencia. Se esperó que si el paciente salga de vasoactivos y se demoró, que serán unas 12 horas más con vasoactivos a dosis mínimas, ya no se le cargó de líquidos ni de sangre y el paciente salió a piso. Entonces ya no fue necesario nada más. Este otro paciente es una paciente de 28 años que fue dada de alta hace más o menos una semana del servicio de cirugía pulmonar, ¿sí? Y vino con dificultad respiratoria. Se había hecho una placa particular, tenía un neumotórax, entonces lo que se hizo fue cirugía pulmonar bajó y se le colocaron un tubo torácico. Al poco tiempo esa paciente empezó con choque, con dificultad respiratoria, con desaturación. Entonces se le hizo, lo que se pensó es que quizá, como era en el lado izquierdo, quizás pudo haber compromiso al colocar el tubo torácico en el saco pericárdico y corazón. Se le hizo inicialmente el rastreo a nivel cardíaco y luego a nivel pulmonar. Disculpen, esto es una fotografía, no es video, pero se le hizo la imagen y vemos que ya la paciente tenía un edema pulmonar, el pulmón estaba prácticamente blanco, ¿sí? Entonces hizo un edema pulmonar por expansión, porque la clínica seguramente este neumotórax lo tenía ya desde hace algunos días y se le complementó con una tomografía donde se ve que sí, pues el paciente hizo un edema pulmonar por expansión, ¿ya? Un poquito hubo un día dedicado específicamente a COVID, entonces no vamos a hablar mucho de esto. Tenemos las diferentes etapas algo interesante del COVID es que quizás nos permite ver todos los artefactos que se puede ver en la ecografía pulmonar. Desde una ligera acentuación del parénquima pulmonar, líneas B pocas, alteraciones, consolidaciones o microconsolidaciones subpleurales, ¿sí? Y cómo son alteraciones o signos en parches, vemos que no todo está así, sino que en la cuarta imagen ustedes pueden ver que hay tanto líneas de congestión, líneas B, como líneas A, ¿sí? Porque justo está en la parte en que está afectada y la parte que está aún sana, ¿ya? Entonces, como conclusiones, pues en lo personal, nunca es tarde para aprender, debemos seguir formándonos, ¿sí? No es pretexto no haber recibido formación de ecografía en el pregrado, ¿ya? Tenemos que conocer nuestro equipo para sacarle el máximo de utilidad a ese equipo. Que los artefactos, al contrario de otras áreas de exploración ecográfica, los artefactos en el caso del pulmón son nuestros amigos, son nuestros aliados y la interpretación de esos artefactos nos va a ayudar a valorar el pulmón. Y la otra cosa es que no solo es el pulmón, aquí estamos hablando un poquito más solo del pulmón por el tema, pero tenemos que explorar la pared torácica, tenemos que explorar el diafragma, ¿sí? Tenemos que explorar el corazón y sobre todo tenemos que correlacionar eso
con el cuadro clínico de nuestro paciente. ¿Sí? No es solo pulmón, es una evaluación integral del paciente. A veces puede ser necesario solo pulmón, pero a veces tenemos que explorar el resto de órganos o de estructuras cercanas al pulmón. ¿Ya? Entonces, decían al final que debíamos poner una frase. Entonces, la frase que me parece la más adecuada para este tema es que la ecografía es a los ojos, lo que el fonendoscopio es a los oídos, ¿sí? Y pues esta charla va dedicada a todos nuestros compañeros que ya no nos acompañan. Muchas, Gracias. muchas gracias, doctora Jaramillo. Bastante interesante su charla, sobre todo desde un punto de vista de que cada vez la ecografía va siendo un punto más importante en la sala de emergencia y cada vez va a ser más necesaria, inclusive cada vez se va haciendo más sencilla. Sé que ahí ahora está en los celulares la posibilidad de conectar un ultrasonido, así que cada vez va a ser más necesaria que cualquier médico general le conozca. Con respecto a algunas preguntas, tal vez nos podría decir... ¿cuáles patologías considera usted, bueno, además de trauma, entre otras, que podrían tener un valor clínico al momento de la ecografía en los médicos residentes? Al realizar los médicos residentes de emergencias, en cuáles otras patologías podría tener un valor, además de permitir correlacionar con la clínica, claro? Es que usted puede utilizar ecografía en todo lo que usted, cualquier patología que requiera atención en emergencia, pero si estamos hablando del paciente crítico, el paciente con choque es un paciente en que le permite hacer una valoración hemodinámica y pulmonar bastante completa y que le va a despejar de bastantes dudas en ese momento. O el paciente que está en paro cardiorrespiratorio, ahorita la utilización durante la reanimación del ecógrafo, el uso del ecógrafo durante la reanimación es igual parte complementaria de la reanimación en el paciente en parada. Entonces, utilidades son varias, son diversas. Y como le dije, si es cuestión de entrenamiento, el paciente, y usted tiene y dispone del ecógrafo, el paciente viene por una cosa y usted puede explorar al paciente. Entonces, inclusive como formación, no espere que el paciente esté crítico para usted empezar a practicar. Practique de inicio en el paciente estable o en el paciente inclusive sano, en el paciente que parece que no tiene nada y capaz con el eco lo encuentra algo. Perfecto, Doc, es verdad. Hay cosas que realmente uno no ve solo a la inspección o directamente a pesar de todo. Doc, otra pregunta podría ser, ¿cuáles limitaciones tal vez ha observado con respecto al uso de la ecografía con respecto a otros métodos de imagen en la valoración de ciertas patologías? Tal vez ha realizado algún tipo de ecografía usted pensó en un diagnóstico, pero después le realizó una tomografía o algún examen de imagen posterior que cambió completamente su perspectiva o realmente cómo ha pasado. Una limitación que yo he visto en cuanto a la ecografía es que la ecografía, por más que utilice el transductor convex, no va a tener una visión en ese momento completa, en ese momento justo de la exploración de ponerle el transductor ahí, ustedes va a estar viendo ese sitio, pero no está viendo el resto. Entonces, con respecto a eso, sí, por ejemplo, la tomografía nos da una visión más completa en un solo momento, aunque pero las ventajas sobrepasan de manera las dificultades que puede haber. Como digo, a veces puede ser un inconveniente lo económico. Como dice usted, ahorita hay transductores que se pueden conectar al teléfono, que hay programas que se pueden añadir al teléfono celular, que en ese momento quizás nos parece caro. Y sí, en ese momento sí, caro, pero después cuando el paciente va a su consulta o inclusive en el hospital y el paciente ve que la evaluación es tan completa, o sea, más allá de lo económico, la satisfacción que tiene el paciente de haber acudido a su valoración es totalmente distinta. Perfecto, Doc, muchas gracias. Y otra pregunta tal vez podría ser, ¿cuánto tiempo considera usted necesario para poder aprender ecografía? Porque realmente hoy en día podemos encontrar un montón de cursos que te ofrecen un mes de sales de ecografista, 2 meses sales de ecografista. Hay algunos que inclusive, bueno, usted sabe, hay algunos que inclusive solo se dedican a esto, como una maestría inclusive. Entonces, no es solo, es algo de un mes enseguida. Entonces, ¿usted cuánto consideraría, bueno, además de la práctica, obvio, cuánto tiempo consideraría que es necesario para poder dar un diagnóstico certero con respecto a la ecografía?
Bueno, ahora ya hay programas de entrenamiento dentro del posgrado de emergencia que le exigen que usted debe completar ciertas horas de práctica, no solo de teoría, sino de práctica de ecografía. Entonces, dentro del programa de emergencias de varias universidades, yo espero que las de aquí de Ecuador también, hay programas que le exigen cierto número de prácticas. Eh, los diplomados, los masterados, obviamente son formaciones extras, formaciones adicionales, pero dentro de la obtención del título de especialista tiene que cumplir con un determinado número de horas. Perfecto. Muchas gracias, doctora Jaramillo, por su charla bastante clara.